Habilidades para el éxito. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar nuevamente aquí en su programa Habilidades para el éxito. Aquí desde TV Sur Canal, porque lo importante es nuestra vida. Y a partir de las redes sociales de la Asociación Arte para Ayudar, estamos hablando en Facebook, en YouTube, que nos siguen ustedes. Muchas gracias de verdad por esta compañía. Para el día de hoy tenemos un tema bastante importante. ¿Qué es lo que pasa después de la jubilación? O sea, una persona llega, se jubila. ¿Qué sucede a partir de ahí? ¿Qué pasa con la persona? Bueno, para hablar de este tema tenemos a un invitado sumamente especial, el señor Roberto García Herrera. Vamos a ver la presentación y después entramos con don Roberto. Habilidades para el éxito. Tema: la jubilación como situación de cambio. Invitado: señor Roberto García Herrera, periodista, comunicador y escritor costarricense con 42 años de experiencia. En las artes, incursiona en diferentes y reconocidas instituciones a nivel nacional. Y en deportes, cronista para La Nación e invitado habitual en diferentes programas televisivos y radiales. Como escritor, en conjunto con el doctor Fernando Morales, publicó el libro Vivan los años y colaboró con Ronald González en la realización del libro Ser futbolista y después, ¿qué? Escritor de tinta fresca del periódico La Nación. Con la moderación del máster Juan José Flores. Habilidades para el éxito. Un programa que analiza el uso de las habilidades para la vida por parte de diferentes personajes para alcanzar el éxito. Martes 27 de abril, 8 de la noche. Invitan Gotitas, Habilidades para la Vida. Talleres, Un Día para Cambiar. Y Asociación Arte para Ayudar. Bueno, después de ver esta presentación ya sabemos que tenemos un invitado completamente de lujo. Así que le damos la bienvenida a don Roberto. Don Roberto, muchas gracias por estar aquí en la Asociación Arte para Ayudar, en TV Sur Canal y en el programa Habilidades para el Éxito. Gracias, Juan José. Es de verdad para mí un privilegio estar en este programa dentro del concepto de la Asociación Arte para Ayudar. Y me siento muy halagado y a la vez muy contento de reencontrarnos ante cámaras y sobre todo para conversar con el público, que es lo que nos mueve. Muchas gracias, don Roberto, y muchas gracias, no solamente por ahora, muchas gracias por toda la vida, porque don Roberto, usted ha sido una persona que igual siempre ha colaborado con la Asociación Arte para Ayudar desde los diferentes lugares en que usted ha estado. Lo recuerdo cuando más de una ocasión estuvimos en lunes de Cinemateca, ¿verdad? Así es, así es. Viendo algunas de las producciones de la asociación, en otros eventos que nos has acompañado también. Creo que estuviste también cuando se hizo el libro de la asociación, cuando estrenamos, creo que era La llave del silencio, que era la de Carlitos. No, claro que sí. Ahí tenemos todavía... Sí. Y a cada estreno de los documentales y audiovisuales de Arte para Ayudar, también teníamos dos vías. Por un lado estábamos en el canal de la Universidad de Costa Rica y muchísimas veces en el Centro de Cine, porque hay que recordar que el lunes de Cinemateca era un programa que se hacía entre el canal de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Cine, y también el Canal 13 que lo difundía. Entonces nos veíamos tanto en los pasillos del canal allá en la Universidad de Costa Rica como en esa linda casa del Centro de Cine, que todavía me da una nostalgia enorme haber salido de ahí. Mira, qué cantidad de años en el Centro de Cine, ¿verdad? 37 años y 8 meses. ¿Y en lunes de Cinemateca? Y el lunes de Cinemateca fueron 12 años desde que se fundó el programa, o se abrió el programa. La primera emisión fue el 20 de enero del 2003 hasta diciembre del 2014, cuando ya no se siguió haciendo, porque la idea era renovarlo de alguna manera, y para renovarlo pues yo no acepté que me tiñeran las canas. Entonces se suponía que había una renovación que lamentablemente no se dio. Y no dejo de lamentarlo porque empezamos el lunes de Cinemateca en el 2003 cuando había poca producción audiovisual y cinematográfica en el país. Había realmente poca y a veces había que, como se dice en lenguaje popular, pellejearla para buscar entrevistados y entrevistadas. Y me sorprende que ahora que hay tanta producción audiovisual y cinematográfica en el país no exista un programa
de esas características. Que tiene en un total de 685 capítulos de 1 hora, que muestran no solo el audiovisual en sí, película, corto, documental, en fin, documentales como los de Arte para Ayudar, sino que está el testimonio de sus realizadores y realizadoras. Entonces hay un documento histórico ahí en compendio o recogido de las grandes o de las figuras que han forjado el cine en Costa Rica y el audiovisual, ¿verdad? Con el valor también agregado por la ley de la vida de los que ya nos han dejado, está ahí su testimonio y su imagen. Digo, Víctor Vega, extraordinario director de fotografía, Víctor Vega, ambientalistas y promotores del arte audiovisual como Nidia Rodríguez, Luciano Capelli, en fin, figuras que a través del tiempo Alfredo Catania, en fin, que el país ha perdido en lo terrenal, pero que dejaron su legado y que está ahí en esos programas justamente, parte de ese legado. Claro, y no solamente los mismos productores, por ejemplo, en las producciones mías, acordate que ahí teníamos como actores y actrices que ya no están con nosotros, ahí estuvo Andrés de la Osa. Claro. Estuvo Roxana Campos, que partió el año pasado, estuvo Salvador Solís. Sí, todos ellos, claro. Es que eso es lo bonito, digamos, de este país, ¿verdad? Que hemos hecho arte y cultura con las uñas, aunque es trillado decir con las uñas, pero se ha trabajado con grandes limitaciones, pero siempre alimentando sueños. Y nos hemos unido, Gerardo Arce, por ejemplo, que lo tuvimos en una cinemateca y en distintos audiovisuales del país, Mariano González. Mariano, también. Sí. Es decir, cada vez se suman más figuras en lo inexorable, en la ley de la vida, que es la muerte parte de la vida, pero que quedan ahí. Y entonces, por eso yo celebro que Arte para Ayudar tenga espacios como habilidades para el éxito, para seguir compartiendo con la gente, con el pueblo costarricense, con la gente que nos ve y que necesita tanto de un mensaje de estímulo y de apoyo para seguir adelante en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos. Claro, Roberto, claro. Tal vez podría decirme Roberto, no tendría que decirte don Juan. Mira, como me ha costado, siempre es lo mismo, ese respeto que te tengo. No, gracias, no, yo también no es por las canas. Yo te respeto muchísimo. Porque estamos iguales. Yo te respeto muchísimo, pero me niego a decirte don Juan. No, mira, Roberto, y lo importante acá de esto es aparte de esto, este legado que dejó Lunes de Cinemateca, ¿verdad? En serio, que costaba en aquellos entonces. Yo me acuerdo que incluso las producciones, yo las hacía a veces incluso con jardineras, empezando. Y todo era con casecitos. Sí. Sí teníamos algunas cámaras buenas, pero era muy difícil. Ahora, difícil cuando estaba Lunes de Cinemateca. Pero, por ejemplo, vos que estuviste en el centro de cine prácticamente desde los inicios. Así es. ¿Cómo fue todo ese proceso? Eso es lo interesante. Yo entro al centro de cine, concretamente el 1 de febrero de 1979, y el centro de cine había empezado en 1973, 6-7 años antes, y estaba el trabajo pionero del cine documental en el formato cine, o sea, cinematográfico, la película que se filmaba o rollo y luego había que revelar y grabar por un lado la imagen y por otro el sonido, y el trabajo de aquellos grandes pioneros del departamento de cine fundado por doña Quitico Moreno, o María de los Ángeles Moreno Quitico, su nombre, se conoció siempre como Quitico, una bellísima señora, una dama maravillosa, emprendedora, que empezó con el centro de cine en el año 73, y yo entro en el 79 y aprendo de maestros como Carlos Freire, Ingo Niehaus, Víctor Vega mismo, que aunque ya no estaba, lo veíamos siempre, Antonio Iglesias, Víctor Ramírez, Edgar Trigueros, que ya no nos acompaña tampoco,
entonces, en todo aquel proceso de hacer cine documental en Costa Rica, que era realmente difícil, pero que fue marcando todo un proceso de producción por un lado y de educación por otro, porque el Centro de Cine fue, sin serlo formalmente, una escuela del audiovisual, una escuela de cine y video en Costa Rica. Por ejemplo, recordemos a uno de las personalidades que han pasado por estas cámaras, que celebro, Andrés Heinderich. El querido Andrés era un machillo metiche con uniforme de colegio, y llegaba después del colegio al centro de cine a las 2 o 3 de la tarde ahí a ayudar, arte para ayudar. Y se fue formando en esa escuela. Héctor Madrigal, Héctor también, en fin, todas las personas. Más bien pecamos aquí de omisión porque son tantos que se nos quedan nombres, pero es toda la gente que aprendió en el centro de cine a hacer a incursionar en la cinematografía y en la producción de video en Costa Rica. Sí, y estuviste acompañando todo ese proceso. Ahora, es interesante de que aquí don Roberto nos está hablando de la parte artística, ¿verdad? Los temas que está tocando, centro de cine, lunes de cinemateca, producción audiovisual, etc. Pero qué interesante, don Roberto se mueve en 2 ramas, que es las artes y el deporte. Así es, sí. Quisiera decir que el deporte, pero tengo que reconocer que más bien fue el fútbol. Aunque fui no periodista deportivo durante 29 años, sino cronista de fútbol en el periódico La Nación los fines de semana. Entonces, como bien decís, alternaba mi trabajo en el centro de cine, generalmente de lunes a viernes, aunque se trabajaba también fines de semana y en las noches, o se hacían giras extensas, con el trabajo de la crónica dominical en el fútbol de la primera división. Una pasión que empecé a alimentar desde la niñez, pero no como futbolista, sino como cronista, por una razón familiar entrañable, y es que yo desde niño, cuando nací allá en San Francisco de Goicoechea, por la famosa iglesia de ladrillo. Qué lindo. Ese era mi barrio, que era en los años 50, pues prácticamente zona rural, porque aunque estaba a 5 minutos de San José, había carretas con bueyes y había fincas de café, y en fin, todo eso. Estaba la hacienda Turnón, y ahí una señora Marta Muñoz, que era vecina nuestra, amiga entrañable de mi mamá y casi como una segunda madre para mis hermanos y para mí. Ella era una señora súper sapricista en aquel tiempo, y era poco usual que la mujer, y sobre todo una señora adulta, discutía con el lechero, que era de Coronado, sobre el fútbol de la primera división. Ella me llevó al estadio, siendo yo muy niño, a ver los partidos de Saprissa y otros, y luego se fue para Estados Unidos. Ella se fue a Los Ángeles, Estados Unidos, donde falleció finalmente, o vivió el resto de su vida, y yo, siendo un escolar, le escribía cartas contándole de los partidos del Saprissa. Decir, hacía la crónica. Claro, exacto. Entonces yo, los niños, los carajillos, entrábamos gratis al estadio, y llegaba uno, lo pasaba ahí alguien mayor y ya está, y entonces yo veía los partidos, porque también me desplazaba a pie o en bus desde San Francisco al Estadio Nacional, al viejo Estadio Nacional de la Sabana. Veía los partidos, luego le escribía una carta diciendo, bueno, yo le ponía, querida Marta, porque le decíamos Marta, Saprissa empató ayer 3-3 contra la Liga. Fue un partido y empezaba a contarle yo el partido, y hasta dibujitos le hacía sobre goles y todo. Perdón. Y entonces ella, en una de las tantas veces que intercambiábamos cartas, cuando había que irlas a dejar al correo, irlas a traer al correo, o llegaba el cartero a la casa. Qué época más linda. Y entonces ella me dice, viera que yo veo que usted me cuenta también los partidos, que por qué no se hace periodista deportivo. Yo veo que usted, mire, me dice, tiene usted 12 años, 10 años, y vea qué bien que lo escribe, ¿por qué no hace esto? Y yo me creí no el cuento, me creí lo que me dijo, y llegué a ser cronista deportivo durante 29 años en La Nación, de 1985 al 2014, también en una labor muy interesante de lo que para mí el fútbol ha significado
como espectáculo, como deporte y como ejemplo de vida también. Que eso es importante. No, de hecho, yo era sido lector a tus crónicas. Gracias. Pero yo las leía, o sea, cada vez. De hecho, más bien me gustaba. Había veces que tal vez no te enviaban a uno de los partidos que yo quería la crónica. Ah, sí. Y con el perdón de los otros compañeros, ¿verdad? Pero yo estaba esperando ver la crónica tuya. Y yo, gracias. no, Roberto no llegó. Y no nos conocíamos en aquel entonces, ¿verdad? Sino que Sí, ya era. sí. Porque uno se va haciendo como de seguidores también, de ciertos Sí, personajes. claro, Y entonces claro. yo me acuerdo Sí. que yo leía la crónica tuya porque es que es interesante. Y vamos a esta etapa ya para empezar con el tema. Porque esta parte de la crónica también tiene mucho con la parte de escritor. Porque ¿Cómo una no? crónica tuya Así era exactamente como decís vos. O sea, era la señora estaba en el partido. Yo Exacto. leía la crónica tuya y yo me metía y estaba en el partido. Esa es la idea, sobre todo en tiempos en los que hay que recordarnos que, bueno, yo empecé en el 85 haciendo crónicas y aunque ya estaba la televisión, no se transmitían en vivo los partidos, se transmitían en diferido o se transmitía uno de los partidos de la primera de la jornada dominical y entonces uno escribía para los lectores del periódico del día siguiente, o sea, no había internet, no había tecnología digital. Se desarrollaba el partido en cualquier estadio el domingo a las 11 de la mañana y entonces la gente esperaba el lunes para leer la crónica de La Nación, de La República, de La Extra, de La Prensa Libre, los diferentes periódicos, y entonces era una forma de relatar precisamente lo que nadie había visto, es decir, o que lo habían escuchado por la radio nada más. Entonces yo procuré siempre contar eso, como lo hacía con Marta, esa querida señora familiar nuestra, ¿no? Casi madrina, ¿verdad? Claro. No lo fue de bautizo, pero casi era una madrina, contando eso. Y entonces eso pues me dio, digamos que, pues, bueno, no tengo falsa modestia, pero sí me dio una forma de trabajar y de escribir que me permitió tener un lugar, digamos, en el desarrollo de la historia de la crónica futbolística en Costa Rica, en formas de contar, ¿verdad? Y entonces en eso yo, digamos que me siento contento y sin darme cuenta fui complementando, sin saberlo formalmente, complementando mi trabajo en el centro de cine, que mucho era ver películas, ver documentales, ver procesos de edición. Por un lado veía cine y me aficionaba al cine también, iba a la Garbo, al Magali, a los cines. El Magali empezó después en el 87, a los cines de la capital, a las variedades, y me di cuenta de un detalle que yo aconsejo a quienes quieran escribir o quienes quieran hacer imagen audiovisual, que por un lado el cine te ayuda a escribir mejor y la escritura te ayuda a trabajar el lenguaje audiovisual. Es Claro. una cosa muy curiosa, muy interesante, pero que yo la viví porque son formas de contar, ¿verdad? Ambas son formas de contar. Contás en un minuto, en una escena cinematográfica, un hecho, una sensación, una pequeña historia, y lo escribís y es lo mismo, ¿verdad? O es el otro estímulo, pero es siempre contar, vivir para contarla, como diría el gran Gabriel García Márquez en su biografía. No, es increíble, sí, claro, porque son iguales, andan a la par, digamos, Sí. una es relación con la otra. Y es que precisamente no solamente la parte de la escritura, porque yo también te he conocido en la parte crítica. Claro. Ya haciendo, entonces, vea qué interesante, porque ver algo, analizarlo, criticarlo, escribirlo. Por ejemplo, cuando participabas con Miguel Cortés en Juego de Granas, claro. el programa deportivo. ¿Cómo no? Todavía lo imitan ahí en el programa de Pelando el Ojo. Qué bueno, Es un Miguel. programa deportivo. ¿Cómo no? Uno se hace amigo de los colegas y cuento con el privilegio, hasta hoy, todavía por dicha, de tener una muy buena relación y amistad con Miguel Cortés, que hizo una labor también importantísima con su programa en la radio, que duró 46 años al aire, Oro y Grana, y entonces
el programa lo hacía en cabina de Monumental habitualmente, pero los jueves era abierto a contertulios. Entonces yo formé parte de ese grupo durante muchos años también, y fue muy lindo también la pasión del micrófono, la fiebre del micrófono, que se nota que la tengo porque no he dejado hablar al pobre hermano. No, es el invitado, ¿no? ¿Qué queremos saber de usted? No, y es que precisamente, y ahora en Food 360, ¿verdad? Creo que es. Y claro, luego la amistad con colegas más jóvenes, muchachos muy talentosos que hacen el periodismo actualmente en Costa Rica en los distintos medios, pues he gozado también del privilegio de que Gabriel Vargas, Gabo, como le digo, a quien conocí en el periódico La Nación, pues conduce ese programa de televisión que se llama Análisis 260, bueno, Análisis 360, ¿cómo se llama? En el canal Food TV, y me ha invitado ahí a disertar un poco y a hablar y a analizar, por lo menos desde la perspectiva que uno pueda, el fútbol y el deporte en general. Perfecto. Ahora bien, después de toda esa experiencia también te metes a la parte de escritor. Hablemos primero del de Ronald González. Así tal vez unos minutos pequeños. Ahí le colaboraste a Ronald González, que así actualmente es el DT de la Selección Nacional. Un libro que a mí me parece maravilloso. Confieso que todavía no lo he podido leer, no lo he ido a comprar. Sin embargo, voy a leerlo porque me parece que el tema es fundamental, ser futbolista y después, ¿qué? Exactamente. Tuve el privilegio también, realmente yo siempre estoy agradecido con la vida y con las personas con las que nos vamos relacionando. Ronald González, a quien vi debutar como futbolista en el 89 en el Uruguay de Coronado, y luego hacer ese gran papel que hizo con la Selección Nacional en Italia 90 y todo, de quien seguí toda su trayectoria futbolística, y a quien entrevistaba ocasionalmente en las canchas después de los partidos, cuando los periodistas podíamos entrar a la cancha y entrevistar directamente al protagonista que nos interesaba, y no como ahora que hay una conferencia de prensa bastante amarrada. Sí, qué lástima. Y entonces entrevistaba a Ronald en diferentes oportunidades. Un día recibí una llamada de él en el 2018, justamente, en la que me decía que quería conversar conmigo, que él y sus compañeros en el Saprissa, cuando jugaban en el Saprissa, siempre leían las crónicas de este servidor y las comentaban, y que él quería ver si yo le podía ayudar en un libro que ya había escrito, que se llama precisamente así, Ser futbolista y después qué. Nos juntamos a tomar un cafecito ahí en San Pedro, y él me habló de su proyecto, que es un proyecto muy lindo porque se llama Ser futbolista. Es la primera parte del libro, 12 capítulos en los que él cuenta su vida. Él escribe muy bien, yo lo que hice fue ayudarle un poco en la narrativa, y pues ahí digamos que hicimos un equipo y fuimos puliendo, digamos, lo que él ya tenía escrito y ordenándolo. Esa es la primera parte, cuenta la historia de un muchachito de un hogar humilde, con una madre trabajadora, con 5 hijos, en aquel tiempo 5 niños y adolescentes, y cómo la historia personal de él es la historia de miles y miles de niños y de niñas en Costa Rica que han soñado con algo grande y que han encontrado en el fútbol su manera de expresión. Y él cuenta toda su historia, con sus victorias, con sus méritos, con sus fracasos, con su risa, con sus lágrimas, con una honestidad que a mí me emociona. Y la segunda parte del libro es el después que son artículos y textos de figuras del deporte, como Eric Lonis, como Keylor Navas, Ricardo González, el arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Brian Ruiz, en fin, Rolando Fonseca, una serie de figuras que cuentan su experiencia y aconsejan a quienes lean el libro, sobre todo a los jóvenes, hombres y mujeres, de que no crean que el fútbol es para toda la vida. Y se relatan experiencias muy duras de figuras del fútbol que lo tuvieron todo, que recibieron su primer salario y se compraron un carro,
y que vivieron esa nube de la gloria del fútbol y que cuando quedaron fuera de circulación chocan con la realidad y entonces quedan jubilados, digamos, a los 30, 35 años máximo como futbolistas, con toda una vida por delante sin saber qué hacer muchas veces. Exacto, que por ahí es donde queremos empezar a llegar al programa de hoy. Claro. Y que también tiene relación un poco con el otro libro que escribiste junto con el doctor Fernando Morales, correcto. Ajá. Sí, el doctor Fernando Morales, que ha sido un apóstol de los adultos mayores o de los ancianos en Costa Rica. Se les dice adultos mayores o se nos dice adultos mayores, pero digamos ha sido un apóstol de la gente mayor como director del Hospital Nacional Geriátrico durante 25 años, que fue el director, y ya ahora actualmente ya jubilado del Hospital Geriátrico, es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y él alguna vez le hice una semblanza para la Revista Dominical de la Nación, una corta semblanza, y luego él me llamó de que quería contar un poco la historia de la geriatría y la gerontología en Costa Rica y la historia del hospital. Entonces nos pusimos de acuerdo, yo lo empecé a colaborar. Primero él me dijo que él no quería aparecer en el libro, y yo en las primeras de tanteo le dije, es imposible que usted no aparezca en el libro, sí, porque forma parte íntima íntimamente ligada a la historia del hospital. Entonces él, con mucha honestidad de su parte, dice, bueno, lo que vamos a hacer en este caso es que yo voy a pagar el libro, porque originalmente era un libro que pagaría el hospital, la producción y todo lo que implicaba, y perdón, él asumió el costo económico del libro, y también hicimos un sistema diferente de Ronald González. Yo lo entrevistaba y en cada capítulo de su vida, y así armamos el libro, que se llama Vivan los años, precisamente en dos sentidos: vivan los años como consejo de vivir los años, ¿verdad? A la gente que vivan los años, no importa los que tenga, muchos o pocos, y vivan los años en el sentido de celebrar la vida. Y ahí entonces se cuenta todo ese largo camino de 25 años en la geriatría. Y también le ayudé a una señora a quien quiero muchísimo, una familia a la que realmente, con la que me siento muy ligado en el sentimiento y en muchos aspectos, es a doña Florin Navarrete, una gran artista costarricense, educadora, maestra de música, que escribió un libro que se llama Maravillas en mi vida, referida a sus vivencias espirituales. Entonces es un libro muy lindo en que ella narra vivencias espirituales que sirven a los lectores y a las lectoras desde esa perspectiva. Mi amistad con la familia Navarrete data también de más de 45 años, cuando conocí a Paco Navarrete, justamente, el maestro Paco Navarrete, con quien tuve una gran amistad también, y un proyecto de escribir un libro que iba a ser el primero que entraba en esa modalidad, cuando Paco quería contar su historia artística, que fue extraordinaria, y también dramática, porque Paco quería contar en su libro pasajes duros de su existencia como ser humano y artista, y lamentablemente no nos dio tiempo porque falleció poco después de que íbamos a empezar el proyecto en el año 2006. Qué lástima, bueno, hubiera sido un éxito. Sí, porque Paco Navarrete, muy poco conocido para las generaciones actuales, pero en los años 60 y 70 y 80 era la gran figura del espectáculo musical en Costa Rica. Y un ícono todavía. Y sigue siendo un ícono, claro. Un ícono. Claro. Bueno, estamos aquí desde la Asociación Arte para Ayudar y desde TV Sur Canal, porque lo importante es nuestra gente, transmitiendo para todo el país. Hemos estado hablando de todo el tema de don Roberto, de toda su historia. O sea, es una historia muy pródiga a nivel laboral y lógicamente que yo sé que también a nivel familiar, pero ahora nos centramos en la parte laboral. Pero ¿qué pasa, don Roberto? Resulta que de un momento a otro, aunque todavía continúas con una serie de actividades que yo te veo y escuchamos y nos conversamos, pero
pero ya terminaste prácticamente en un momento todas esas actividades fuertes, de estar yendo al centro de cine desde las 7 de la mañana, no sé, hasta las 4 de la tarde, después de ir a lunes de Cinemateca, después que, o sea, y te jubilaste ya, ¿hace cuánto? Justamente el 31 de octubre del año 2016, va a ser ya 4 años y medio, me jubilé del centro de cine, y bueno, fue el cierre de una etapa de toda una vida, y decía minutos antes en la conversación de que evito pasar por el centro de cine que queda a 100 metros al norte del Parque España, del Instituto Nacional de Seguros, no porque no quiera ese lugar o no me quiera, todo lo contrario, quiero tanto a esa institución y viví tantas cosas, tantos pasajes intensos, emocionantes, lindos, duros también en el centro de cine, que me da una gran nostalgia, entonces procuro no pasar por ahí. Claro, sí, sí, es que fueron muchos años, y además en una institución tan icónica en el país, es que estamos hablando que es una institución que es parte de la historia. Y no solamente es parte de la historia, sino que también cuenta parte de la historia de nuestro país. Entonces, qué difícil. Y lo he escrito, perdona Juanjo, lo he escrito en varias ocasiones y he citado dos expresiones de dos figuras emblemáticas. Una, un extranjero, Joaquín Sabina, el cantautor español, que dice, hablando de que me cuesta pasar por el centro de cine, una de las canciones de Sabina, creo que Peces en la Ciudad, dice: al lugar donde has sido feliz es mejor no volver. Ah, sí, cierto. Sí. Y la otra de Paco Amiguetti, el maestro Francisco Paco Amiguetti, ese gran artista plástico costarricense, escritor, marcó una época, Paco Amiguetti, en el arte costarricense, que en el documental que se hizo en el centro de cine de él, dirigido por Ingoni House, en 1980, sobre don Francisco Amiguetti, dice don Paco: la vida se va quedando en los lugares por donde nos ha tocado pasar. Entonces esas dos expresiones, con esas explico yo mi relación tanto con el centro de cine como con el canal de la Universidad de Costa Rica también, y el mismo Canal 13, que era el mismo, digamos, fenómeno audiovisual. Claro, coño, qué profundo eso, ¿verdad? Y sí, profundo de corazón. Así o sea, es. sentirlo directo, ¿verdad? ¿Qué pasa, don Roberto? ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste este momento ya cuando te jubilaste? ¿Qué pasó en esos primeros días? ¿Te preparaste, no te preparaste? ¿Te llegó de repente? No, yo creo que aunque hay cursos de preparación que uno celebra que se hagan y que todos tenemos que prepararnos para ese momento, a mí me sorprendió, me agarró fuera de base, digamos, de alguna manera. Yo sabía que ya tenía 64 años de edad en ese momento, y los 37 de trabajar en el centro de cine, y que ya tenía que jubilarme y que el centro de cine iba a entrar en una nueva etapa en este momento, en 2015, 16, y yo sentí que ya no encajaba o que no me querían encajar, porque siempre pues hay criterios que uno respeta. Entonces de alguna manera se me sugirió que la jubilación, dado lo nuevo que venía, un poco como cuando pasó con el programa Lunes de Cinemateca también. Y bueno, llega el último día, y eso lo comparto con las personas que nos están haciendo el honor de vernos en esta conversación, que llega el último día de trabajo, en mi caso 31 de octubre del 2016, empezando la tarde, me llaman aparentemente para una cosa abajo a la sala del centro de cine para algo laboral, porque todavía estaba trabajando y había una despedida muy linda de mis compañeros y compañeras. Y entonces pasamos una tarde tomando café y conversando y recordando, y luego te dan una placa y un pergamino y unas fotografías, y salir de ahí y luego decir: ¿y ahora qué? Ser futbolista y después qué. Soy productor audiovisual y después qué. Exactamente, exacto, salir y decir: ¿ahora para dónde agarro? Es decir, muy lindo todo y muy emotivo, y uno agradecidísimo, pero al día siguiente yo me sentí, digo,
¿Por qué? Porque en nuestro país, en Costa Rica y creo que en mucho en Latinoamérica, ocurre que no es que nos jubilan y nos despiden y nos dejan ahí como ya para que descansemos por lo que hemos trabajado, no, sino que nos sacan de circulación, como cuando uno tiene un carrito. Vos tenés un carrito del año 1978 y entonces de pronto pues pudiste adquirir uno del año 2010, 2015, 2020 y el carrito queda ahí y entonces a uno, o sea, no nos retiran porque ya corresponde, sino que nos sacan de circulación. ¿Por qué? Porque uno tiene todavía mucho que aportar y las edades ahora son distintas. Cuando yo era un niño, mi abuelita tendría tal vez 60 años y yo sentía que tenía todos los años del mundo, de la vida. Pero ahora no, ahora quienes tenemos 68 que tengo yo, quienes tenemos 40, 50, 60, 70, 80 años y de pronto hasta 90 años, todavía podemos hacer cosas, ¿verdad? Y podemos aportar en diferentes áreas. Y sentir uno el tema de ir a la oficina y regresar, que podría ser visto como esclavitud por muchas personas durante un tiempo, luego cae uno en la cuenta de que era la vida que había que vivir. Y entonces cuando te retiran en el país, cuando uno sale, se queda uno un poco así, como, porque bueno, gracias a Dios está la pensión, que es importante, obviamente la remuneración económica, pero que se dice que los pensionados se les da eso porque ya no trabajan, pero no, en realidad es el fruto de muchos años de trabajo y es el merecido, digamos, reconocimiento económico que es para seguir viviendo, ¿no? Bueno, aparte de que no solamente tampoco se tiene que considerar como una ayuda, excepto algunos pensionados de lujo muy importantes que andan por ahí, pero en la realidad la pensión es una buena plata, es que nosotros mismos hemos estado pagando, que está metida en un fondo de inversión, o sea, tampoco se puede tomar de que los que nos, bueno, que se pensionan, ¿verdad? Y que le tienen buena pensión, esa plata es un dinero que ha venido trabajando durante años. Es la plata que hemos ido echando en el chanchito, ¿verdad? En una legislación social en Costa Rica que hay que celebrar, ¿verdad? Por supuesto, pero no es ningún regalo. No es ningún regalo. Pero sí ocurre que entonces decís, ¿qué hacer? Entonces uno tiene que serenarse un poco, reflexionar, vivir un duelo, porque yo viví un duelo de, creo que un poco más de un año. De veras, te dio duro entonces. Sí, de no ir al centro de cine a hacer un trabajo que me gustaba y de no ir porque no quise repetir ejemplos que uno había visto en otros lugares y en el mismo centro de cine, aunque en el centro de cine, por la historia joven de la institución, yo he sido uno de los primeros que así no nos habíamos pensionado tanto, pero digamos en otros lugares el hecho de cuando una persona se retira y se jubila y luego sigue llegando a la oficina, entonces eso es muy doloroso porque pues ya toca asumir otro rol, ¿verdad? ¿Y qué era lo que más te afectaba, digamos, cuando pasó? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cuáles eran las emociones que salieron a flote en ese momento? Yo sentí que era parte de un proceso que venía creciendo, desarrollándose, superando problemas, grandes crisis, pero yo sentía que era una pieza de un engranaje. Y entonces lo que te duele es que te saquen como pieza y vos sentís y ves a distancia, y hablas con algunas personas y tal vez ves en el periódico lo que se sigue haciendo y uno siente que podría estar ahí todavía aportando. Pero bueno, los criterios también son los de la renovación y uno tiene que respetarlos. Sentía que los jóvenes, muchachos y muchachas que trabajaban no solo en el centro de cine, sino en el área audiovisual en el que estuvimos o estamos inmersos aún, gracias por ejemplo a Arte para Ayudar, que había cosas que nosotros hacíamos y que no se hacían ya porque ya no estábamos y que tenían que seguirse haciendo. Concretamente el programa de televisión, por ejemplo, porque todavía ha sido más fácil últimamente hacerlo que como se hacía en el pasado, pero uno siente como que se queda un poco vacío
y a pesar de que tiene tiempo, todo el tiempo ya para estar en la casa, para leer, para ver cine también y para disfrutar de ese tiempo libre para seguir aprendiendo, a uno le cuesta asimilar ese que te sacan de circulación, esa situación que es que te mandan para la casa, y es lo que tiene que variar en el país, me parece a mí, a nivel de legislación y por lo menos de política pública, y es que las personas vayan asumiendo diferentes funciones de acuerdo a la edad que tienen para que den un aporte, es decir, que ciertamente, por ejemplo, en nuestro país yo pienso que hay un gran despilfarro o desperdicio de que los expresidentes de la República, que con las cosas buenas y cosas malas que tienen, pero deberían pasar como en las culturas orientales, a formar parte de un cierto consejo de figuras ya experimentadas que han pasado por donde asustan y que pueden dar algunas luces. Es decir, uno puede seguir aportando perfectamente en una institución o en un medio. Claro, en los talleres que nosotros hacemos se habla mucho del pensamiento creativo, el pensamiento crítico, y es importante porque muchas personas ya con la experiencia que han tenido en un trabajo, en una institución, etcétera, tienen la oportunidad de brindar más pensamiento creativo, tienen la oportunidad de brindar más pensamiento crítico, hablando de habilidades para la vida, posiblemente que alguna persona que venga entrando más joven, porque apenas está empezando a conocer y todo el asunto. En cambio, el pensamiento crítico de una persona ya con una gran experiencia puede aportar mucho, y lamentablemente eso se pierde, porque entonces ella se empieza a hacer una crítica o se empieza a crear o alguna situación creativa. Entonces lo que piensan es que ya la persona, lo que pasa es que está hablando eso porque ya no es mayor, ya no quiere, entonces se toma diferente, cuando más bien es todo lo contrario, más bien es la experiencia de la persona opinando. No, miren, por ahí no es el asunto, ¿qué les parece si nos vamos por acá y por acá? Bueno. Porque ya nosotros, los que peinamos canas, no es que sepamos todo en la vida, no es que lo sepamos, ojalá, no, pero hemos pasado mucho por la prueba y el error. Así es. Y posiblemente hemos pasado más por el error que por otras cosas. Entonces de esos errores aprendemos montones, ¿verdad? Es parte de habilidades para la vida. Precisamente, y creo que hay una figura que la voy a mencionar porque creo que ha sido un ejemplo para todos los costarricenses en estos años, y que de alguna manera nos ha reivindicado, digamos, a los adultos mayores, es el señor Rodolfo Méndez Mata, que es el ministro de Obras Públicas y Transportes, que es un señor adulto mayor, su salud no es la mejor tampoco en estos momentos, pero ha dado una muestra en el gobierno actual de afán de trabajo, de visión y de amplia experiencia, y eso es muy importante, más allá del pensamiento político de cada quien o de la línea de partido político de cada quien. Yo no tengo línea de partido político y creo que no soy de la tendencia del gobierno actual, pero respeto muchísimo que una figura como él haya demostrado que se puede seguir aportando precisamente producto de esa gran experiencia. Exacto. Y mencionaste muy bien el pensamiento creativo. Yo creo en la palabra, no en la palabra, sino en el concepto de reinventarse. Indudablemente tenemos que reinventarnos, pero estamos hablando de todas las personas, desde la persona que pierde un trabajo, un trabajo importante es todo, pero un trabajo, digamos, de alta remuneración o un trabajo humilde tiene que reinventarse. Y tiene que ver con el día a día, con el amanecer, con la esperanza de vivir el día y de llegar a poner la cabeza sobre la almohada sintiendo que uno hizo lo mejor que pudo. Claro, y decime una cosa, don Roberto, ¿qué pasó después? Ya tuviste todos esos sentimientos, estas emociones, ¿qué hiciste para poder cambiar tal vez esos sentimientos, esas emociones, si es que las has cambiado, o para afrontar, o para pasar este duelo que nos acabas de contar que pasaste durante casi un año? Sí,
Yo creo que lo que hice, y es lo que también, no me gusta la palabra decir consejo, pero lo que puedo compartir por si a las personas les sirve, es, bueno, justamente eso, reinventarse, y entonces hacer un recuento, es decir, ¿qué he dejado en el camino? ¿Qué no he podido hacer por falta de tiempo? ¿Qué no he podido hacer por descuido o por pensar que la vida era para toda la vida? Entonces, volver a los libros, volver al cine, digamos, o volver a la afición que uno tenga. Si la afición de uno era ir a la montaña, pues volver a la montaña. Si la afición de uno era caminar, si no puede correr, caminar o correr, caminar o correr. O sea, no quedarse en el sillón, en la casa, tratar de obviar o evitar el sofá hasta donde sea posible para tratar de hacer cosas. Entonces, en esa parte de reinvención, lo que hice yo fue retomar algunas aficiones o actividades que hacía, pero no tan intensamente o no tan frecuentemente, como la locución, por ejemplo, que hago ya desde hace también bastantes años, pero que lo tomo ahora como con más fuerza en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, que tiene el programa Oigamos la Respuesta, esto de escuela para Oigamos la respuesta. ¡Qué bueno! Exactamente, que se recuerda siempre por chistes. Entonces retomar eso. Entonces yo soy ahora uno de los locutores, junto con el colega Alberto Solano, del programa Oigamos la Respuesta. Entonces soy los que responde de lo que antes nos reíamos, hasta como cuando lo decía aquel artista Gorgojo que hacía Así cuando decía, no, pero increíble, o sea, yo para mí todavía es, miras que yo chiquillo. Sí, como preguntas que de las que la gente se ríe, como que a las cuantas vueltas se echa el perro y que el perro se echa la última. Pero cosas también muy lindas, como una pregunta que está ahí todavía, que preguntó una persona alguna vez hace muchísimos años, esa persona preguntó, ¿dónde está el viento cuando no sopla? Y fue una cosa de una profundidad, ¿verdad? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el viento? ¿Verdad? ¿Dónde está el viento cuando no sopla? Entonces, estar en el ICQ actualmente, como se le dice, para mí ha sido una renovación, una felicidad. Y también me gusta cantar y tocar la guitarra. Tocar la guitarra no, que no. Entonces es una vieja afición que había dejado de la juventud y que he retomado ahora como para pasar ratos agradables, digamos. Entonces, saliste de esto tratando de reinventarte, haciendo cosas que te gustaban, por ejemplo, como ahora la locución con ICQ. Exacto. Y ya retomaste entonces el grupo Taza Cero también. El grupo Taza Cero. El famoso grupo Taza Cero. Ya lo retomaste, ¿verdad? Ya, para los que quieran saber, ahí les queda brincando. Sí. Y qué bueno. Aparte de tocar guitarra, te hiciste ya un horario, visitas otras cosas. Eso que dijiste del horario es muy importante. Yo me levanto, y bueno, respeto las costumbres de todas las personas, pero yo aprendí de mi madre. Mi madre fue una ama de casa entrañable, una madre inolvidable. Fue mi madre, nuestra madre. Ella se levantaba, mi papá trabajaba y ella hacía el trabajo de la casa. Antes se decía que no trabajaban las mujeres. Ah, sí. Y entonces ella, alguna vez siendo yo muy jovencito, quizás estaba en el colegio, ella siempre se levantaba, se bañaba y ya se ponía a hacer todo, desde el desayuno hasta todas las tareas en el hogar, hasta el final del día. Entonces yo le decía, mami, ¿por qué se baña si no va a salir? Ajá. Y dice, no. Dice, no. Yo, ¿cómo que no voy a salir? Yo tengo que, es decir, yo me levanto a hacer mi trabajo. Y claro, entonces yo aprendí eso. Entonces un detalle es que yo me levanto y me alisto, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Puede ser que quede en pantaloneta o así, pero digamos que me alisto para vivir el día. Entonces me baño, desayuno bien, procuro alimentarme bien,
tener las pausitas, el cafecito a media mañana o cosas así, y me dispongo a vivir el día. Ya no tengo, bueno, tengo un pequeño estudio en la casa, una pequeña oficina, pero digamos, si sirve como consejo, yo lo que creo que uno tiene que disponerse a vivir el día. Es decir, hay una expresión muy linda de Juan Manuel Serrat en una canción que se llama, no recuerdo el título, pero dice: todo está listo, el agua, el pan y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Ah, eso es cierto. ¿Verdad? En el sentido de que hay que trabajar el nuevo día, vivir el nuevo día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el vivir el día a día, justamente, es decir, dejar de proyectar mucho y también olvidarse de tristezas o situaciones difíciles que todos hemos vivido y carencias y frustraciones, sino que vivir el día de la mejor manera posible, el día de hoy. Muy bien. Don Roberto, prácticamente nos venció el tiempo. Qué lástima. Vamos a hacer esto, si te parece. Hoy vamos a hacer algo diferente. Si gusta, nos puede dar como un resumencito de 30 segundos. Yo voy a despedir el programa, pero sí te voy a pedir un favor. Claro. Miras que me fascina oírte cantar y me fascina oírte tocar guitarra. Entonces, ¿qué te parece? Si me das 30 segundos, te doy un cierre, un minutito, yo hago también un cierre de un minutito y después tiramos el programa con una canción tuya, ¿está bien? Maravilloso, muy agradecido, o sea, me siento realmente halagado, claro que sí. Bueno, mis 30 segundos es agradecer en primer lugar, Juanjo, las muchachas, todo el grupo de Asociación Arte para Ayudar, este privilegio, y tampoco dar consejos, pero sí recomendar que la vida no termina cuando uno deja de trabajar o lo despiden o se ve obligado a cambiar de actividad o escenario, que la vida no termina y ni siquiera termina en el último día de la vida, porque digamos, morir es parte de la vida. Entonces yo diría que uno se puede preparar para vivir todo lo que quede y llegar serenamente al momento final. Don Roberto, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Juanjo, de verdad, muchas gracias. Ha sido un privilegio estar acá. Mira, ya ha sido un encuentro muy lindo de hace muchos años que a don Roberto, tanto la asociación como nosotros, lo queremos demasiado a nivel personal, es un gran cariño y una gran admiración y un gran respeto. Muchas gracias. ¿Verdad? Es recíproco. Muchas gracias, don Roberto. Sentimientos recíprocos. Y bueno, ya despidiendo aquí a Roberto, que ahorita lo tenemos con la canción, ¿verdad? No se nos vayan, que ahorita tenemos a Roberto cantando con la guitarra. Puro putas acero, ya dijimos, ¿verdad? Vamos a hacer mi resumen de lo que es la jubilación y una situación de cambio desde el punto de vista de habilidades para la vida. La jubilación tiene que verse también de que hay que aplicar nuevamente todas las habilidades para la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un autoconocimiento diferente. ¿Qué sucede? Que ya no es el autoconocimiento que teníamos cuando estábamos en una empresa, trabajando, etcétera, sino que ahora no, ahora ya no estamos trabajando en esa empresa. Ahora, ¿qué autoconocimiento vamos a tener nosotros en ese momento para determinar qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a utilizar en nuestro tiempo libre, etcétera? No nos podemos autopercibir mal, en el sentido de que no podemos pensar en que ya nos jubilaron, entonces ya somos un estorbo para la sociedad, etcétera. Todo lo contrario, tenemos toda la oportunidad para poder ser una persona mucho más productiva, porque ahora podemos ser productivos no solamente en lo que trabajábamos, porque hay veces, hay unos tenemos una ventaja que tenemos un trabajo hobby, pero hay gente que tiene un trabajo que posiblemente pues trabajó y no les gustó, ahora tienen la oportunidad de ser productivos, ¿verdad? En un área que les interese, y hacerlo por gusto, porque para eso ya tienen su pensioncita. También tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo. ¿Crítico para qué? Para saber en qué es la situación en que estamos, y creativo ¿para qué? Para que no nos agarre a nosotros una depresión, para que no nos agarre una situación de crisis, etcétera, sino que tengamos un pensamiento creativo para ver qué hacemos ya con ese tiempo libre que tenemos. Y así vamos a lograr solucionar ese conflicto que nos puede generar un cambio de vida completamente diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas esas habilidades para la vida tenemos que aplicarlas con mucha disciplina.
¿Qué es esa disciplina? Tenemos que montarnos un horario. O sea, tenemos que montarnos un horario de vida, no solamente ya porque estamos pensionados, levantarnos a las 11, 12, 3 de la tarde, seguir durmiendo, etc. No, montémonos horarios. No fantasiemos con el pasado, porque muchas veces nos quedamos en ese pasado pegados. Mira, cuando yo estaba allá, cuando yo trabajaba allá, cuando yo estuve con fulano. No, para nada. O sea, tenemos que ver el futuro. No podemos quedarnos fantaseando en el pasado. Tenemos que hablar con nuestras familias, con nuestras redes de apoyo, con nuestras redes sociales. Nuestras familias tienen que apoyarnos. Si tenemos nietos, si tenemos hijos, si tenemos esposa, compañera, etc. La familia, los nietos tienen que apoyar, porque muchas veces las familias no apoyan. Entonces dicen, ay, qué pereza, ya llegó el viejillo ese para la casa. Ay, qué pereza, esta viejilla está metida en la casa porque no estaban acostumbrados. Es un cambio de vida para todos. Y también tenemos que dar apoyo a esa persona que es jubilada. Y entonces, básicamente, tenemos que aprender a vivir una nueva vida. En pocas palabras, tenemos que hacer nuevamente un listado de nuestras habilidades para la vida, para que esta jubilación, esta situación de cambio, no nos afecte para mal, sino que todo lo contrario, nos afecte para bien. Desde las oficinas de la Asociación Arte para Ayudar, dentro de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, y desde TV Sur Canal, porque lo importante es nuestra gente, despedimos una emisión más del programa Habilidades para el Éxito y los dejamos con una preciosa canción del señor Roberto García Herrero, mi compañero, mi gran amigo, don Roberto Bobby. Muchas gracias. Los dejamos con don Roberto en la canción. La música ha sido una de mis pasiones de juventud y la había dejado de lado. Ahora en esta edad madura pues he tratado de retomar la guitarra y sobre todo la creación de algunas canciones. Esta que les voy a cantar se llama Una tarde en un solar y es una historia que junta dos aficiones mías. Por un lado la canción y por otro lado el fútbol. Es una experiencia que viví hace muchos años en un solar viendo a unos niños jugar fútbol. Y uno de ellos era un niño especial al que le costaba mucho jugar y entonces se da la historia que les voy a contar. Es una historia reciente la que les voy a contar. Aconteció en una tarde en un barrio de la ciudad. Unos pequeños jugaban al fútbol en un solar y uno de ellos disfrutaba mucho más que los demás. Tendría tal vez 12 años, cojeaba mucho al correr. Sufren sus piernas un daño, fue su defecto al nacer. Mas con deseos jugaba y luchaba por ganar, y la pelota buscaba con coraje y con afán. Ay, 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 ay. En un momento del juego, sus piernas no dieron más. Con enojo le dijeron que ya no jugaba más. Roy se marchó lentamente y al volver la vista atrás vio a sus amigos jugando, fue una tarde en un solar. Roy se marchó lentamente al volver la vista atrás
vio a sus amigos jugando, fue una tarde en un solar. Ay, 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 ay. San Roberto, ¿verdad? Oiga, qué bonito. Habilidades para el éxito. Véalo todos los jueves a las 3 de la tarde por TV Sur, Canal 14. Un programa que analiza el uso de las habilidades para la vida por parte de diferentes personalidades para alcanzar el éxito, a nivel personal, familiar y social. Primera emisión con el actor Carlos Alvarado. Invitan a Asociación Arte para Ayudar y TV Sur, Canal 14. Porque lo importante es nuestra gente.